Bueno, bienvenidos nuevamente a este su canal Provida. Damos gracias a todos los que nos siguen en estos programas que se preparan con tanto interés para todos nosotros, porque los primeros oídos que escuchan son los que realizan este programa. Para todos una bienvenida y en esa bienvenida también va para Lorena, que es la persona que hoy nos acompaña. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Rosalba. Qué gusto poder compartir este tema contigo y todos nuestros oyentes, todos nuestros amigos. Muy bien, gracias. Bueno, el tema que tenemos preparado para el día de hoy es un tema bien interesante porque como que nos toca a todos, ¿no? Todos vivimos, pero el punto central de este programa está en vivir y saber sufrir. El sufrimiento es algo que se esconde detrás de cada esquina, que salta a cada paso en el camino de la vida. Luego de tener un día maravilloso, de haber disfrutado de unas buenas vacaciones, de haber alcanzado muy buenos logros en la empresa donde laboramos, de haber obtenido buenas calificaciones en el colegio, en la academia, como que de repente se inicia un dolor de cabeza, hay un malestar general en el cuerpo, vivimos una despedida dolorosa, hay un fracaso de ese proyecto que tanto soñábamos y en fin, se presentan muchas situaciones complicadas que nos marcan y cambian nuestra vida. En las últimas décadas se ha venido alimentando la idea de que el dolor no tiene sentido, pero precisamente es el tema de hoy. Es necesario que nos interroguemos por su sentido, porque el sufrimiento está ahí, presente en las circunstancias que a diario vivimos. A ver, Lorenita, yo pienso que todos nosotros en nuestra historia personal tenemos esa circunstancia de dolor. ¿Quisieras compartirla? Así es, Rosalba. Ese dolor que es inevitable, pero también ese dolor trae ese sufrimiento y solamente desde nuestro pensamiento, ¿sí? Podemos dar una respuesta ante este dolor que lo vivimos a diario. Muy bien, Lorena. Así es saber vivir el dolor, el sufrimiento, que muchas veces nos acompañan no un día ni dos, muchos días, a veces muchos meses, y de pronto se encierra en muchos años. Pero pensando en partir de una definición, he traído la definición de Santo Tomás de Aquino, que me parece que conlleva mucha sabiduría. Él nos dice, el dolor es el rechazo a un mal presente. Y es cierto, aunque nos duele la cabeza, aunque nos duele despedirnos de ese ser querido, pero rechazamos el hecho de que haya dolor, ¿no? No quisieron que eso pasara. Y pienso que también la consideración de Santo Tomás de Aquino nos permite decir que el sufrimiento es de tipo universal. Él dice también, el dolor y el sufrimiento con sus secuelas, tristeza, ansiedad, angustia, desesperación, temor, son compañeros inevitables de la vida humana. ¿Tú qué dices, Lorenita? Totalmente de acuerdo, porque ahí es donde nosotros en cada una de estas consecuencias, como lo dice Santo Tomás, no logramos reconocer, ¿no? Reconocer que es propio del ser humano, que es algo que lo tenemos que vivir y de tal manera, pues no le damos la mejor respuesta. Es ahí donde nosotros también tenemos que plantearnos ¿de qué manera voy a recibir el sufrimiento? Porque como es del diario, ay, perdón, se corrió este celular. Hola, se volteó. Este dolor es del diario vivir. Ujú. Se volteó este celular. ¿Y ahí ya quedé bien o no?
Sí, realmente las consecuencias del dolor es las que muchas veces nos olvidamos de vivirlas, de recibirlas, ¿sí? Las recibimos, pero no de la mejor manera. Es ahí donde tenemos que plantearnos y replantearnos también qué respuesta vamos a dar de nuestra parte hacia este sufrimiento. La respuesta, Rosalba, muchas veces buscamos en otras personas un consejo, una orientación, y realmente el primer lugar que tenemos la primera respuesta la encontramos en nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que pienso al respecto de lo que me está pasando? ¿Y cuál va a ser la respuesta desde mi pensar, desde mi querer y desde mi sentir? O sea, Lorenita, que pareciera, ¿no? Que el dolor coexiste con el hombre en el mundo entero, que llega de diversas maneras, que se realiza de varias formas, ¿verdad? No todos experimentamos el dolor de la misma forma, pero no hay nadie que no experimente el dolor. Sin embargo, de una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, y lo es en realidad, inseparable de la existencia terrena del hombre. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque a veces pensamos que el único que sufre es uno, ¿verdad? Que tan rico el vecino que siempre sonríe, que siempre está alegre. Claro, es que a él no le ha tocado vivir lo que yo he vivido. Y quizás el vecino no ha vivido el dolor que me afecta a mí, pero ha vivido otro tipo de dolores. Pero como bien lo dices tú, la respuesta que damos al sufrimiento es muy diferente. A veces ante el dolor, cada persona siente la tentación como de encerrarse en sí mismo. Cuando hay dolor, como que nos vamos encerrando, como que nos vamos aislando, como que en la medida que pasan los días y hay dolor, desfallece nuestra esperanza, como que a veces todo está perdido, decimos, y sucumbimos ante el dolor. Y bien lo decía, el pensamiento gira para encontrar la manera adecuada de quitar esa fuente del mal, ¿verdad? De que ya desaparezca, de poder curar la herida de un abandono o de un desprecio. Parece que se despertara una serie de mecanismos de defensa y que uno se convierte en el centro de todo. Pienso que ahí está lo que tú nos decías, cada persona da una respuesta diferente. Y a veces nos centramos tanto en nosotros mismos que nuestros ojos se cierran a ver caminos diferentes, posibilidades diferentes, como que nuestra esperanza se ha agotado. Y ahí es cuando realmente comienza el ser humano a vivir no solamente el dolor, sino el sufrimiento. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. A veces lo trabajamos como si fueran sinónimos, pero se une el dolor con el sufrimiento y esa persona como que cierra sus ojos a poder salir adelante. Es muy importante tener claridad en los conceptos. Mira lo que tú dices, ¿no? Muchas veces unimos y confundimos. El dolor sabemos que va a ser inevitable. Ya tú no lo has ido explicando, pero siempre el sufrimiento va a tener mucho, mucho de nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque es del pensamiento, es más la respuesta de la mente. Miremos, Rosalba, en una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad, sabemos cuál va a ser la respuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? Es el sufrimiento, lo que yo voy a vivir en medio de mi familia. Pero cuando yo sufro solo, ¿sí? Ajá. Y ya me retrocedo, mira que estoy sufriendo por algo, que muchas veces yo soy lo que estamos diciendo, solamente yo le puedo dar la respuesta, pero al no darle una respuesta eficaz, una respuesta que debiera de ser, pues entonces empiezan a aflorar también las enfermedades. Miremos pues que no tener como claridad mirando, visualizando cuál es mi experiencia de vida,
pues voy a también a provocarme nuevos sufrimientos, nuevos dolores, nuevas enfermedades que no las he pensado, no las he meditado, no las he premeditado, pero yo mismo estoy llegando con mis actitudes, estoy llegando a aflorar más enfermedades. Por supuesto, Lorena, has tocado un punto bien importante y es el que ocupó la carta sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano que San Juan Pablo II nos ha entregado. Qué bueno que todos pudiéramos tener la oportunidad de leer esa carta porque nos permite no solamente comprender lo que es el sufrimiento, sino también poder encontrar la vía más adecuada para salir de él. Allí encontramos en esa carta, nos dice San Juan Pablo II, que el sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad. Tú decías que si no damos una respuesta adecuada nos podríamos enfermar. San Juan Pablo da respuesta a esa observación que tú nos haces. Él dice, el sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. Qué pensamiento tan profundo. Y porque nos lleva, Lorena, a distinguir el sufrimiento físico, que es el tratado por la medicina, por la ciencia, y el sufrimiento moral, ¿verdad? Nos permite hacer una distinción que tiene la doble dimensión del ser humano como fundamento. Es decir, el hombre es un compuesto de alma y de cuerpo. En ese orden de ideas, decimos que el sufrimiento físico se da cuando duele el cuerpo, pero el sufrimiento moral es el dolor del alma, es el dolor de tipo espiritual y no solamente de la dimensión psíquica, es decir, de todo aquel pensamiento y a nivel de conocimiento, todo lo que acompaña, que tú nos has dicho, todo lo que acompaña el dolor y el sufrimiento. Se trata entonces de tener en cuenta esta doble dimensión que a veces nos olvidamos, mente y cuerpo, dolor espiritual y dolor físico. A veces, no sé, Lorena, la experiencia que tú tienes con el dolor, pero se observa muy frecuentemente que nos fijamos en el dolor físico, ¿verdad? Tú te brotas o no puedes dormir. Hay una cantidad de señales a nivel corporal que nos dicen que estás mal. Entonces le ponemos atención. Pero como el dolor del alma no se ve, entonces pareciera que no existiera. Y tanto el dolor espiritual como el dolor corporal duelen y profundamente. Lo que pasa es que desconocemos a veces el dolor espiritual que acompaña siempre al dolor físico. Cuando tú y yo enfermamos, siempre decimos, ay Dios mío, no voy a poder levantar, ay no voy a poder hacer esto, ay yo antes hacía aquello. Entonces empieza una serie de pensamientos, ¿verdad? Que van alimentando ese dolor físico, pero que van como estrujando tu alma, tu parte espiritual, y empiezas a decir, Dios mío, pero ¿por qué? Y ahí es cuando el dolor te conecta con ese ser creador que te quiere hablar a través del sufrimiento. Y muchas veces es verdad lo que tú dices, porque muchas veces esperamos que nos llegue el sufrimiento para poder pensar, para poder reflexionar al respecto, muchas veces de nuestra vida. Es verdad, Rosalba, que este sufrimiento, si no lo conectamos con el que nos creó, difícilmente lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que nos amó desde siempre y para siempre. Mira qué bonito este tema porque es pensar y hablar sobre la persona, pero también saber que tenemos a alguien que nos creó por amor, nos envió por amor y volvemos a él por amor. Pero el sufrimiento es decir, venga,
los creé a imagen y semejanza mía. Entonces, sí, vivamos juntos. Aunque ustedes como seres humanos estén pasando por un sufrimiento, pero yo también ya sufrí. Eso es lo que el mensaje que nos da Dios, ¿sí? El que por amor entregó su hijo, vino a este mundo a sufrir y nos dijo, los acompaño, los guío, estoy aquí con ustedes. Este mensaje, Rosalba, de aprender a vivir con el sufrimiento, nos da también a pensar que no estamos solos en ese sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos pasado por una calamidad familiar con una enfermedad? Te puedo contar, tengo un caso muy concreto, una familiar mía pasa por una situación muy difícil y ese dolor físico, pues claro, ha pasado a la familia con un dolor que ya se va volviendo ese dolor espiritual, ¿sí? Lo vivo, te acompaño en la enfermedad, pero yo también sufro. Y es ahí donde nosotros, lo que estábamos diciendo en algún momento, replantearnos ese sufrimiento. No lo sufro como carga, sino que lo sufro por amor. ¿Por qué? Porque vivo a imagen y semejanza del Dios que me creó. Ese sufrimiento, cuando yo le cambio, cuando yo resignifico ese sufrimiento, lo voy a poder vivir de la mejor manera, en el amor. No es fácil, no es fácil vivir un sufrimiento en el amor, pero yo ya le estoy dando desde mi pensamiento, le estoy dando, bueno, lo voy a sufrir, pero de la mejor manera. No sé tú qué piensas al respecto. Esa es mi experiencia propia y desde ahí he sentido que el dolor, aunque duele, aunque claro, aunque va a estar ahí siempre, pero voy a cambiarlo, voy a vivirlo de la mejor manera. Así es, Lorena, tantas formas como cada uno de nosotros damos una respuesta al dolor, pero también nosotros manejamos ese dolor, ¿sí? Sí. Ah, mm. Así es, Lorena. Cada uno de nosotros tenemos una manera tan particular de dar respuesta al sufrimiento, pero justamente nosotros nos equivocamos con alguna frecuencia en el manejo de ese dolor. Sabemos que el dolor tiene un ciclo y que hay que vivir ese ciclo. Es importante pasar por cada proceso y respetar el tiempo que cada uno necesita para reconciliarse con sus nuevas circunstancias. Y a veces caemos nosotros en un vicio de decir, ay Lorena, pero si a mí me pasó lo mismo, ¿usted por qué ya lleva 3 meses y no sale de ese dolor? No, cada persona es un mundo diferente, cada persona contiene en su cabeza un contenido psíquico, mental, educativo, que está direccionando la respuesta que podemos dar al sufrimiento y al dolor. Lo importante de todo esto es recordar que por más que dure la situación por la que estamos pasando, siempre podemos darle un sentido. Este sentido que le demos al sufrimiento es lo que hace, lo que permite que vivamos el dolor, pero disminuyamos el sufrimiento. A veces el dolor es tan fuerte, pero quizás la intensidad con que sufrimos, porque no lo aceptamos, porque es una yaya infrecuente, porque si nos van a dar el medicamento no lo recibimos, etcétera. Entonces
aumentamos también el sufrimiento. Yo considero, Lorena y todos los que nos acompañan en este programa, que el sufrimiento es como un momento de nuestra vida en que hay que comenzar de nuevo. Es un aprendizaje que vamos realizando cuando tenemos ese sufrimiento. Y cuando yo digo un cambio, un empezar de nuevo, el sufrimiento nos llama a todos nosotros como cristianos a direccionar nuestra vida en el que nos lleva a gozar de una eterna felicidad. Hay varios componentes en esto, Lorena, porque a veces nosotros, dándole el sentido, decimos, es que Dios quiere que esté yo enfermo. No, lo que Dios nos entrega en cada sufrimiento es un lenguaje de amor. Es necesario a veces que tengamos un poquito de dolor para que nuestra mente y nuestro corazón no se llene tanto de un orgullo personal, porque nuestras capacidades son muchas y entonces por eso es que salimos adelante. Ahorita estamos hablando, Lorenita, pero si es voluntad de Dios, yo me puedo quedar sin voz. Todo es entrega de Dios, con un amor infinito, para que tú y yo y quienes nos están escuchando podamos vivir esa gracia plena que nos permite escoger ese camino de luz, de verdad y de verdadera vida. Así es, y es muy importante hablar este tema con la claridad que tú nos lo estás dando, mira, porque nos olvidamos muchas veces cuando ya vamos, como tú lo dices, en el éxito y todo, nos olvidamos que de verdad muchas veces necesitamos ponerle como un stand-by en nuestra vida, porque igual no es que sea necesario pues el dolor, pero siempre va a ser algo que nos va a llevar a reflexionar, a pensar de la mejor manera cuál va a ser las respuestas en cada momento de nuestra vida. Si alguien dice, por ejemplo, yo no he pasado por este dolor, pero es muy importante que reconozcamos que como seres humanos algo nos va, en algún momento de nuestra vida va a pasar. Y ahí es donde tenemos que dar la mejor respuesta, Rosalba. ¿Por qué? Porque también sentimos muchas veces, como a mí no me ha pasado, yo puedo aconsejar a otra persona, pero en realidad de pronto es que no me he dado cuenta el dolor interno que he llevado y una persona que ha sido herida, pues no vamos a poder darle mejores respuestas a otra persona. Es muy importante que como seres humanos reconozcamos que en algún momento vamos a pasar por un dolor y que esa va a ser como el puente, por decirlo algo, a reflexionar para llevar nuestra vida de la mejor manera. Así es, Lorena, es tan gratificante cuando entendemos realmente que el dolor es un diálogo de amor del Señor y que Él nos permite a través del dolor aprender a mirar, a construir, a reconstruir, si se puede decir, nuestra vida en la línea que Él quiere, que es su voluntad. En el momento en que Él concibió nuestra creación, también tenía un destino de felicidad, de plena gloria en su presencia. Pero nos olvidamos de que la salvación se dio en el máximo dolor, se dio en una cruz. Lo importante no es el madero, lo importante es la ofrenda de la vida que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y en esa redención que se cumplió en la cruz, también fue redimido el sufrimiento. Así que considero, Lorena, que una pauta que podemos tener como resultado de haber tratado este tema para ti, para mí, para nuestros oyentes, es justamente ver el sufrimiento con, con una faceta de amor y poder levantar los ojos y decirle al Señor, gracias por ese dolor que siento, porque en el dolor he podido verte, he podido encontrar tu palabra, he podido cambiar mi vida. Es una oración
que se hace del sufrimiento que se vive. ¿Qué nos puedes decir? Ya para terminar, Lorenita, porque nos pudiéramos extender más, pero el tiempo ya parece que nos dice corten. Así es. Yo creo que es una frase que me gusta mucho del padre Pío de Petrelcina. Decía, bendita la crisis que me hizo caer para volver mi mirada al cielo. Entonces, mira pues que eso es propio del ser humano. Es algo de que aunque nos neguemos a vivir un dolor, pero es mejor aprenderlo a vivir, es mejor recibirlo de la mejor manera, Rosalba, y creo que vamos a dar la mejor respuesta. Esa respuesta también se da solamente con la gracia de Dios, porque solos tampoco lo vamos a poder dar. Esa respuesta en el amor, a ese sufrimiento, a esa separación, a ese divorcio, a esa enfermedad, a ese abandono. Entonces, es eso, es saber que no estamos solos, es saber que todos como seres humanos vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas por un dolor, pero es aceptarlo y de la mejor manera, repito, dar esa respuesta de la mano de Dios. Muy bien, Lorena, muchas gracias por tu participación en este programa. Gracias también a quienes nos han acompañado y que sea Dios el que establezca el diálogo en cada una de nuestras vidas a través de un dolor o sufrimiento. Gracias.